Hola, Jime Fuertes. Hola, Leti Martínez, te extrañé. Yo también, te extrañé. Venir a hacer ambientalismo popular, venir a hablar del ambientalismo popular. Así que muy contenta de estar acá de nuevo. Un nuevo ciclo de Está pasando ambientalismo popular por Eva TV. Golazo de esta programación de 2025 en la que vamos a estar hablando de todo lo que estuvimos hablando el año pasado, pero que nos parece que hay que seguir profundizando. Sobre todo que, digo, qué pocos programas de ambiente hay en el periodismo argentino. Nada, prácticamente, muy poco. Muy poco. Algunas radios, los streams, creo que Eva TV es el único que lo lleva como programa. Quizás pueden ser muy poco, Jime, y en un contexto tan particular, ¿no? Claro. Porque no solo, además, lo recordamos, no solo tenemos la pata nacional en este contexto en particular, sino también lo que está pasando en el mundo, digo. Porque Javier Milei ya ni siquiera es algo excepcional, ¿no? Lo que estamos viendo es que esto, bueno, ni hablar en Estados Unidos, que vamos a estar contando sobre eso también. Pero digo, qué importante en este momento tan puntual donde justamente se empieza a cuestionar en lo que ya avanzó la ciencia, en negar directamente el cambio climático, así que me parece que en ese contexto es más relevante que nunca. Sí, y vos sabés que una de las cosas que me hizo pensar este espacio es todo el trabajo que queda por hacer para difundir periodismo ambiental. Hay bastantes referentes, hay personas que se dedican específicamente y que profundizan mucho, pero para mí esta cuestión tiene que estar presente hasta en el noticiero tradicional, vintage de un canal de aire. No puede faltar esta cuestión que ya se hizo parte de nuestra vida, ¿no? Sí. Lamentablemente, por el lado negativo, en vez de mirarlo por lo positivo, que es la discusión que tenemos siempre. Sí. Y uno de los objetivos también de este programa, Jimé, ¿no? El hecho de muchas veces cuando hablamos, y lo recordamos siempre, de cambio climático y cuestiones que pueden parecer por ahí de pronto que les corresponde solo a los hombres y mujeres de la ciencia. No, claro. Entonces también un poco el objetivo del programa es, valga la redundancia, bajarlo un poco a la tierra, porque estos justamente son temas que nos afectan directamente. Sí. Somos afectados directamente. De hecho, bueno, vas a estar contando algunos justamente de las consecuencias de lo que ya es el cambio climático, de cómo nos afecta. Y también lo que podemos hacer, más allá de que comparado con las responsabilidades que tienen ya sea tanto los estados como las empresas, de lo que podemos hacer nosotros también, ¿no? De lo que podemos contribuir. Así que creo que eso también es un claro ejemplo, uno de los objetivos de este programa también. Sí, vos sabés que una de las cosas que conversábamos el año pasado, esa contribución individual que vos planteás, Leti, es en dos planos. Una, en nuestro propio hacer cotidiano, ¿no? ¿Qué hacemos con la basura que una genera, ¿no? Sí. ¿Qué hago con eso? ¿Es mi responsabilidad? Sí, en parte sí. Pero también el otro plano, mi responsabilidad también es exigirle al gobierno local y nacional que tenga una política al respecto y que yo quiero decidir y meter mano en cuál va a ser la política de gestión de residuos de mi ciudad, ¿no? Si vamos a seguir tirando la basura para que después la basura termine en otras ciudades que son el conurbano y que la gestione otra administración, o si realmente vamos a empezar a hacernos responsables de la gestión de la basura, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que está hiperpoblada y que no tiene la infraestructura que ya debería tener por guita que recibe dentro del mundo de la cuestión impositiva y por generación, ¿no? Por la cantidad de generación. Pero bueno, son temas que vamos a seguir planteando durante el año. Sí, que lo decimos también, panorama que puede sonar muy desalentador en general, pero también nos vamos a proponer traer algunas lindas historias en el marco de todo este contexto de desregulación estatal, de negacionismo a la ciencia, al cambio climático. También nos vamos a proponer traer algunas lindas historias alentadoras, ¿no? Que motiven un poco. Y también debates propios, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, el otro día leía un debate dentro del mundo del ambientalismo, que se debatía entre el rechazo a determinadas inversiones o otra postura era, bueno, sí, que haya inversiones, pero que esté contemplada la cuestión ambiental. ¿Qué hacemos? Bueno, hay mucha discusión
Yo por momentos tengo posición tomada, después la cambio y me doy cuenta que mejor que no tener tanta posición tomada porque estamos aprendiendo y además está todo cambiante, muy cambiante. Sí, bueno, eso es un punto clave, me parece, el que planteás. Sí. En relación al ambientalismo. De hecho, después vamos a hablar del caso puntual de Estados Unidos. Sí, por y favor. ahí es muy interesante ver porque uno de los argumentos de Donald Trump, como lo hacen muchos otros, incluso también Javier Milei acá, es decir, bueno, pero si no flexibilizamos lo que tiene que ver con ambientalismo, esto genera más guita que tienen que poner los empresarios, menos productividad y demás. Es el debate, digamos, o la narrativa que ellos plantean. Bueno, ¿qué hacemos entonces los del sur global? Claro. Que no solo somos mucho más afectados, sino que también tenemos otras instancias y situaciones muchísimo más complejas, ¿no? Forma parte del debate que quizás después lo podemos sumar también. Sí. La idea es abrir las preguntas, abrir los debates. Si llegamos a resolver alguna de las preguntas o algún debate, maravilla, total, pero no es el objetivo, digamos, porque aparte está todo recién planteándose. Sí. Y si bien hay un montón de producción académica y de militancia, sobre todo, detrás del ambientalismo, también hay debates que, por eso digo, no está bueno cerrar de antemano, o por lo menos me pasa a mí que cada vez que lo cierro viene otra persona, me plantea otra cosa y se me vuelve a abrir, entonces digo, bueno, mejor. Es parte, está es bueno parte, igual. Sí, tal sí. cual. Hay que estar reflexionando y cuestionándose todo el tiempo. Sí, sobre todo porque a mí me pasa que me pasó puntualmente este verano que no estuvimos al aire porque estábamos de vacaciones. Bueno, no tan de vacaciones. No tan de pero- vacaciones, claro, no, más de receso. Sí. Que, puntualmente en Argentina tuvimos dos problemas graves que fueron las olas de calor y los cortes de luz. Sí. Entonces, cada vez que yo estaba con alguna conversación entre amigos, vecinas o lo que sea, trataba de meter la cuestión estructural del cambio climático y me miraban como si fuera un extraterrestre. Ah, ¿sí? Y porque me decían, está bien, pero ¿qué tiene que ver? Esto tiene, no se hizo las suficientes inversiones como para evitar los cortes de luz. Sí, exacto. Sí. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento del cambio climático. Acordate que cuando éramos chicas no sufríamos estas olas de calor y ahora sí. Como que falta mucha toma de conciencia y de vinculación con lo que nos está pasando. Por Sí. eso nos llamamos así. Y a lo mismo, digamos, aplica Bahía Blanca, ¿no? Sí. Que digo, también más allá de si finalmente había obras que no se hicieron o demás, la cantidad de lluvia que cayó, digo, no es algo que pase Exacto. generalmente, sino que son situaciones extraordinarias que se dan en el contexto del cambio climático. Sí, y que por ahí decirlo así, en términos así en abstracto, cambio climático, te suena Claro. como una fatalidad. Sí. Y bueno, fue una desgracia. No fue una desgracia. El cambio climático no es un meteorito como la película de Don't Look Up, ¿viste? No mires Sí. arriba. No es algo que, bueno, es una fatalidad. No, es una cuestión que se puede modificar y que depende de una decisión política para poder hacerlo. Sí, totalmente, Jimé. ¿Querés que demos pie a tu columna? Sí. Que nos cuentes qué trajiste Sí. hoy, de Vos qué sabés vamos a que- hablar. Justamente vamos a hablar de este verano. El verano de 2025 en Argentina fue un verano traumático, sobre todo porque se dio dos situaciones muy graves en distintas regiones del país. Estamos hablando de, primero, la Patagonia. Y también vamos a estar hablando de las inundaciones en Bahía Blanca. Incendios e inundaciones Sí. en el verano de 2025 en Argentina. Incendios e inundaciones. Me parece que las definiciones a veces de los presidentes o expresidentes son como graciosas y quedan en la historia. ¿Se acuerdan cuando Mauricio Macri decía, sí, en algunos lados sobra el agua y en otros falta? Claro, señor, no es que sobra o falta, Claro. es que o sobra o falta planificación. Y puntualmente todos estuvimos muy consternados durante el verano por los incendios. Y quería traerle unos números que nos dejó en números estos incendios en la Patagonia, que nos angustió y que además movilizó mucho a las Sí, personas. totalmente. Porque todo el mundo que por lo menos conozco, amigos, vecinos, familiares, estuvieron mandando transferencias de dinero a las personas que estaban trabajando, combatiendo el fuego. ¿Por qué? Porque hubo un corrimiento, me parece que las dos cosas que tuvieron en común, los incendios y las inundaciones, es el corrimiento del Estado Nacional. Sí.
la falta de alcance de los estados provinciales y la movilización de las sociedades civiles a partir de la toma de conciencia de que estábamos solos a la buena de la naturaleza, ¿no? Y puntualmente lo que después de todo, de la movilización popular y de lo que veíamos en la tele, tan angustiante, me parece que pasarlo en números nos sirve para pasar en limpio toda la sobreinformación que hay en el medio de la desesperación. Sí. Vos sabés que estos incendios atacaron en total a 48.000 hectáreas. Pensá en una hectárea, pensá en 1.000 hectáreas. Bueno, pensá en tu cabeza, para tratar de dimensionarlo, 48.000 hectáreas. Sí, una locura. Entre esas, las tierras incendiadas se dividieron en tres: en bosques, en plantaciones y en zona de vivienda. Claro. Pero los bosques, muchos de ellos bosques nativos en la Patagonia, fueron 15.000 hectáreas. O sea, de las 48.000, 15.000 fueron bosques nativos. Es un montón. Un montón, sí. Porque aparte arrasó con especies, flora, fauna. Y bueno, se tuvo que lamentar el fallecimiento de una persona, un poblador, que no quiso abandonar su vivienda. Qué triste. Muy triste, porque por más que sea una sola persona, es muy triste porque no tiene por qué terminar su vida de esa manera, una persona mayor. Entre esas hectáreas incendiadas se sufrió la pérdida de bosque nativo en 2 parques nacionales. Estamos hablando del Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional El Lanín. O sea, dentro de todo eso, además, sufrieron estos 2 parques nacionales. Las provincias afectadas fueron 3. Estamos hablando de Río Negro, toda la zona del Bolsón, también en Neuquén, en la zona del Parque Nacional El Lanín, y en Chubut, en la zona de Epuyén. Lamentablemente, la ayuda que pudimos mandar todos desde Buenos Aires se dividía muchas veces en 3, y a veces ellos mismos te decían, no, bueno, ahora vayan más para ayudarlos a los de Epuyén, que acá ya aflojó, y en cambio del otro lado avanzó. La verdad que es muy, muy angustiante a la hora de ver los resultados, ¿no? Porque no hubo una cuantificación de parte de ningún organismo nacional. Vos sabés que en números las viviendas afectadas fueron 1.500, o sea, 1.500 personas que perdieron su vivienda en estas 3 provincias del sur de nuestro país. Y acá hay un dato que me parece clave, que es el cambio que hizo el gobierno nacional del sistema del servicio del manejo del fuego, Sí. que pasó de estar de la Secretaría de Ambiente, que estaba bajo el área de Daniel Scioli, a estar bajo el área de seguridad que conduce Patricia Bullrich. Y vos me dirás, bueno, ¿qué cambio trae esa modificación dentro del organigrama del Estado Nacional? Bueno, que la política que se lleva adelante para el manejo del fuego se piensa desde una perspectiva de la seguridad, Claro. y no desde una perspectiva del ambiente. Claro. Eso lo hizo Patricia Bullrich el 30 de diciembre, y sobre el final del año pasado, el 30 de diciembre de 2024. O sea, cuando ya estaban sucediendo los incendios. Exactamente, porque ella quería tenerlo bajo su órbita. ¿Qué es la primera definición que hace Patricia Bullrich? Bueno, detener a, en total, 12 personas detenidas, todos socorristas, absolutamente todos socorristas, que estuvieron entre 6 y 12 horas presos, y que, como la justicia no tuvo acceso a ninguna prueba en su contra, porque no había ninguna prueba en su contra, porque era gente que estaba apagando los incendios y no provocándolos, los tuvieron que liberar a fuerza de la exigencia de las organizaciones ambientalistas, que se tuvieron que vincular con abogados de organismos de derechos humanos para poder liberar a las personas que estaban apagando los incendios. La justicia no le quedó otra que liberarlos, pero que en realidad fue la que primero se puso a disposición de Bullrich para ir a cazar gente, literal, sobre todo a las comunidades mapuches, con un discurso muy xenófobo, muy racista,
que lo pudimos ver en las declaraciones del gobierno nacional, de los reportajes y las Sí. declaraciones que hacía Patricia Bullrich, y que quedó en la nada, porque no tenían absolutamente nada que ver, sino más bien todo lo contrario, estaban apagando los incendios. Eran 12 personas en total, detenidas el 5 de febrero. Ahora, después sí hubo 3 detenciones de 3 peones y de dos peones y un capataz Sí. que trabajaban para un estanciero al cual la justicia le cuida el nombre, porque lo estuve buscando y no se dio a conocer públicamente. Ah, mira vos. O sea, nos enteramos los nombres de los detenidos, que no pienso reproducir porque son gente que no tiene por qué tener expuesta su identidad, porque era gente que estaba apagando los incendios. Sí. Pero no nos enteramos del de nombre. de los dueños de las estancias donde trabajaban las 3 personas detenidas. Claro, porque incluso hasta, digo, si bien las 3 personas detenidas fueron las que generaron el incendio intencionalmente y está comprobado, hasta incluso el tema de estar en una relación de dependencia con el estanciero me hace tener ganas de no visibilizar los nombres de estas 3 personas, porque fueron mandados por su jefe. Estamos hablando del paraje Attilio Biglione, la estancia que está en el paraje Attilio Biglione. O sea, hay un estanciero solo ahí, no sabemos el nombre porque la justicia se lo cuida, pero sabemos que es esa región donde está este estanciero que contrató a estas 3 personas para... Y hasta lo mandarlo a comunicacional, ¿no? Del gobierno. Digo, Javier Milei ni siquiera pronunciándose, claro. estaba todo el país hablando de los incendios, o sea, mostrando esa indolencia que suele demostrar. Y sabes que a la par pasaba que también había incendios en el sur chileno. Claro. Entonces yo miraba los canales de Chile y era el propio gobierno dando conferencias de prensa para informar cómo se avanzaba justamente con la lucha contra el fuego en los incendios en Chile, mientras acá teníamos un silencio total por parte del presidente, pero bueno, o hablando justamente en esta línea que mencionabas, ¿no? Digo, hasta desde lo comunicacional. ¿No? Total. Ese mensaje que transmiten o no transmiten. Exacto, digamos. desde lo comunicacional político, porque incluso Bullrich termina sobrevolando la Patagonia y haciendo un videíto nada más que por exigencia de sí, porque se los cuestionaba. No, y claro, porque se los cuestionaba que no estaban, ¿no? Exacto. Sí. Y vos sabés que, por eso, me parece muy importante esto que planteas, Leti, porque fue clave el rol de los medios alternativos de comunicación para dar a conocer esta situación, porque desde Buenos Aires y todo lo que replica Buenos Aires hacia el resto del país, parecía que no pasaba nada. Eso estaba incendiando la Patagonia, salía en los medios de todo el mundo porque Patagonia es marca a nivel mundial en términos turísticos, pero acá en Argentina no salía nada. Y fue clave la cobertura de la revista Cítrica, que se la recomiendo, también de ANRED y bueno, Tiempo Argentino, que tiene un corresponsal en la zona, y Página 12 también ha tenido una muy buena cobertura. Así que para las próximas movidas ya sabemos que tenemos que seguir a estos medios que son los que están en el territorio, y gracias a ellos nos enteramos de las detenciones arbitrarias, en particular sobre todo las que cayeron sobre el pueblo mapuche, que Patricia Bullrich lo tiene entre ceja y ceja. Eso con respecto a los incendios. Pasemos a las inundaciones. También, verano de 2025, Bahía Blanca recibe algo que a mí me llamó la atención y que me parece muy gráfico para contarlo así, un tsunami vertical. Tsunami vertical. Como si nos cayera de arriba en vez de perpendicular, de arriba, por la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo en una ciudad que no estaba preparada para semejante cantidad de agua junta, y que sí vamos a tener que aquí en números lamentar 16 fallecimientos, y que esto que sucede a nivel de la ciudad afectó, además de las viviendas, las zonas productivas y el hospital Pena. Y allí la provincia aportó 270.000 millones de pesos, y el gobierno nacional, que finalmente tuvo una intervención que todos pudimos ver en el accionar de Patricia Bullrich y Javier Milei, que fueron expulsados de la ciudad cuando fueron a visitarlo, la promesa de
la entrega de 200.000 millones de pesos, pero que va a tener que ser a nombre de los beneficiarios. Vos te vas a tener que anotar y ellos van a designar cómo se va a destinar ese fondo para la reconstrucción. Ahora, lo que nos queda pendiente es pensar de ahora en más, digo, más allá de la solidaridad que se movilizó la sociedad civil, todo el mundo. Buenísima la solidaridad, Sí. pero pensemos de ahora en más qué vamos a hacer con las inundaciones, porque no estamos preparados. Porque van a seguir Porque van a sucediendo. seguir, exactamente. Y Sí. la obra pública en ese sentido es una solución a posteriori que tiene que existir, pero yo planteo, y aquí lo cierro, es qué vamos a hacer con la falta de humedales en la provincia de Buenos Aires, porque es lo único que son grandísimas esponjas absorbedoras de agua. Nada más, es lo único que pienso decir. Bueno, excelente, Jime, el repaso que hiciste por dos temas que son claves para el país y eso, y es interesante el ejemplo que dabas con tus vecinos, ¿no? De que lo vean como algo lejano de una consecuencia a lo que ya está pasando. Si te parece, nos metemos también en el plano internacional, concretamente en Estados Unidos, porque, bueno, en este verano también, otro hecho que sucedió fue que asumió Donald Trump la presidencia de Estados Unidos. Y lo contábamos, es un Trump que además llega recargado, ¿no? Porque llega con un Congreso con mayorías, porque ganó con el voto popular, que no lo había logrado en su victoria anterior, con una justicia que le es favorable, una Corte Suprema con mayoría de conservadores, 3 jueces que él mismo nominó. Entonces es un Trump que me atrevo a decir que viene con todo, mucho más fuerte de lo que fue ya la primera administración. Esto podríamos decirlo para todos los sectores. Llegó el primer día, firmó más de 100 órdenes ejecutivas, entre ellas una que directamente tenía que ver con el hecho de que Estados Unidos salía del Acuerdo de París. Esto lo hizo el primer día que asumió, ¿no? En una clara demostración de no creo en el cambio climático y voy a hacer todo lo posible y en contra. A ver, como lo decimos siempre, si bien Argentina y lo que es el sur global, es genial que se sumen, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los acuerdos internacionales, pero sabemos que los realmente relevantes y los que mueven las cuestiones del mundo son las potencias, porque son justamente los mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, y quiero que compartamos una placa, de hecho, para recordar cuáles son esos principales países que emiten estos gases. Ahí lo estamos viendo: China, el primero, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Irán, Alemania, bueno, Arabia Saudita, Corea del Sur, Indonesia, pero entre los principales estamos hablando de China, Estados Unidos. Claro. Entonces, el rol de Estados Unidos y que sea una administración que dice, bueno, me salgo del acuerdo que busca justamente no contribuir al mayor calentamiento que estamos viendo en la Tierra, es muy clave, digo. Estamos hablando de la potencia del mundo. Así que bueno, eso para recordarlo, digamos, de por qué tiene tanta importancia que justamente quien asuma sea un negacionista en este momento del cambio climático. Quería recordar algunas de las cuestiones en las que ya avanzó, porque por un lado decía, bueno, primero ya salir del Acuerdo de París, que ya lo había hecho en su primera administración, que cuando asume Joe Biden vuelve al Acuerdo de París y Trump se vuelve a ir cuando apenas asumió. ¿Qué hizo? Declaró también la emergencia energética, y quiero que compartamos una parte de lo que decía también cuando asumía. Lo escuchamos a Donald Trump. That is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Bueno, ahí dice will drill, baby, will drill, que vamos a perforar, básicamente. Ay, Perforaremos, haciendo referencia justamente al petróleo. Declara la emergencia energética, porque esto básicamente en parte, digamos, lo que busca Trump con esto es poder avanzar de forma más rápida en lo que tiene que ver todo con los proyectos de petróleo y de gas. Recordemos en este momento que del gas natural es el principal exportador Estados Unidos y es el mayor productor de petróleo también.
y mayor exportador mundial del gas, que les decía. De hecho, bueno, si nos metemos, sin irnos demasiado, pero toda la que tiene que ver con la geopolítica y lo que pasó como consecuencia de la guerra en Ucrania Sí. y el consumo de Europa por parte de un gas que les resultaba mucho más barato desde Rusia, Claro. y que termina siendo uno de los beneficiados, Estados Unidos, y los europeos mucho más complicados comprando un gas más caro, pero bueno, con algún beneficio, digamos, para Estados Unidos en este sentido de seguir ampliando sus exportaciones. Bueno, en ese sentido es justamente en contra de todo lo que tiene que ver con las energías limpias, las energías renovables, y planteando que va a avanzar claramente en ese sentido. Después, congeló los fondos para todo lo que tiene que ver con energías renovables, que les decía, es particularmente lo que tiene que ver con la eólica, los parques eólicos que hizo, congeló todo lo que tenía que ver con la construcción de parques eólicos en sectores que eran del Estado, y amenazó con paralizar también los que se van a construir en terrenos que son privados, o sea, los privados también. ¿Por qué Eso sí? los amenazó. El resto, los que tienen que ver con el Estado, los congela como medida, ¿no? Después, bueno, esto es un dato clave, porque ¿por qué sucede y anuncia Claro. todas estas medidas? A ver, la narrativa de Trump es todas estas medidas, y esto se lo podemos escuchar a Trump, pero también a varios de sus funcionarios, es todas las políticas ambientalistas lo que hicieron fue bajar la productividad de estas empresas que tienen que poner más plata y Claro. producen menos. Vamos a quitarles todas estas trabas, entre comillas, para que puedan producir más, en esta idea de queremos construir Estados Unidos de América otra vez. Y un dato relevante, como se habla muchas veces, a ver, la campaña en Estados Unidos es muy difícil llegar si no se cuenta con financiamiento. Por Claro. eso se matan por los financiamientos en campaña. Se habla mucho, y esto queda muy claro siempre cuando se habla del tema de las armas, ¿no? Que tanto demócratas como republicanos, ninguno avanza en la legislación porque está detrás la Asociación Nacional del Rifle, que pone mucha plata en campaña. Bueno, ¿qué pasó acá? Toda la industria de combustibles fósiles aportaron 75 millones de dólares No, claro. a la campaña de Donald Trump. Así Claro. que bueno, alguna que otra respuesta tiene que dar ahora a quienes básicamente le financiaron parte de su campaña. Quiero que compartamos también un mensaje que publicó en las redes sociales Trump. Esto fue ahora hace apenas unos días. Dice: después de años de estar cautivos de extremistas ambientalistas, lunáticos, radicales y matones, permitiendo que otros países, en particular China, obtengan una enorme ventaja económica sobre nosotros al abrir cientos de plantas de energía a carbón, autorizo a mi administración a comenzar de inmediato a producir energía con carbón hermoso y limpio. O sea, porque además tiene esto Trump de, viste, esto de carbón limpio, o sea, de jugar mucho, de ir a fondo, Sí. y que básicamente no le importe absolutamente nada ni con quién se mete, pero para que tengamos una noción de cómo avanza. Y para ir cerrando, otra de las cuestiones que es más llamativa quizás por la figura de Elon Musk, que recordemos que es el dueño de X, pero también es dueño de la empresa Tesla, que tienen estos vehículos eléctricos tan Qué conocidos. feos que son, por Dios. Sí, pero bueno, son conocidos y son eléctricos, ¿no? Que hablamos muchas veces de ir a la electromovilidad. Bueno, es interesante porque hasta le sacó los subsidios a todo lo que tenía que ver con fomentar el uso de vehículos eléctricos. Yo les he contado, por ejemplo, en China la gran mayoría de los autos ya son eléctricos, pero esto no pasa en el resto del mundo, donde todavía siguen siendo bastante más caros. Digo, hay una cuestión, entonces muchas veces se busca fomentar este uso, incluso también a través de créditos para quienes los compran. Claro. Bueno, acá Trump también en realidad está buscando quitarle todos estos beneficios para incentivar el uso de vehículos eléctricos, cuando justamente su gran partner en el gobierno, Elon Musk, es el dueño de unas empresas. Y quiero que veamos otra imagen, porque esto se da en un Musk que me atrevo a decir que va a ser uno de los primeros en salir del gobierno. Esos ¿Vos son decís? autos Tesla. Sí. Qué impresionante, Leti. Sí, esto se da, están banalizando los autos Tesla, prendiéndolos fuego, prendiendo las concesionarias de Tesla. ¿Por qué básicamente? A ver, es muy interesante porque un estado, por ejemplo, donde se compran muchos Tesla es California, que es un estado mayoritariamente demócrata. Claro. ¿Por qué lo compran? Bueno, primero porque es gente que más o menos está bien económicamente, no es Sí. que cualquiera lo puede comprar.
pero además porque se supone que son sectores más progres, Claro, como o más conscientes. que creen en el cambio climático, que quieren ir a la electromovilidad. Entonces lo que empezó a pasar es que todas estas, digamos, el hecho de que prendan fuego y les escriban cuestiones, básicamente plantean, bueno, me compré un auto de Tesla antes de que Musk sea un neonazi. Exacto. De hecho, neonazi le dicen directamente o nazi por el hecho de que incluso apoyó Alternativa por Alemania, que es un partido en Alemania que tiene incluso seguidores directamente o abiertamente neonazis. Y bueno, por estas otras cuestiones empezaron a vandalizar fuertemente estos autos. ¿Qué generó que Musk, las acciones que habían subido fuertemente en esta empresa después de la victoria de Trump, este año vayan en picada? ¿Y por qué es muy contradictorio que una persona que apoya tanto este gobierno sea la productora de autos más amigables con el ambiente? ¿Cómo? Porque, O sea, no, digo que el hecho de que Trump no los subsidie perjudicaría a esta empresa, que es la Sí. empresa de Musk. por eso no que entiendo forma a parte qué del juega gobierno. Musk ahí. Si era un empresario que estaba a favor de las nuevas tecnologías dentro de la industria automotriz, Bueno, pero te él asocias con tiene con el político más... Fue cambiando igual él, hay que decir también. Pero yo creo que él va mucho en este discurso de decir, mucho cuando hablan de lo woke o de lo progre, como sentir que en teoría los limitaron en muchas de las cuestiones que decían, ¿no? Él plantea cómo ir por la libertad, más allá de que después vemos que la libertad no es tal, o es la libertad que ellos te imponen limitándote otras cuestiones, pero por eso digo que hay que ver qué pasa con el futuro de Elon Musk en este contexto, porque no deja de ser un empresario, es uno de los hombres más ricos de todo el mundo, o sea, su objetivo está muy alineado al tema económico. Claro. Si esto efectivamente lo perjudica, y de hecho, bueno, estábamos viendo una medida que quiere llevar adelante Donald Trump, como la que les contaba, y a la par esta cuestión que tiene que ver con vandalizar directamente los autos por el apoyo y por también decir, bueno, es un empresario que a su vez forma parte del gobierno, ¿no? Como Claro. un conflicto ahí de intereses. Pero bueno, lo traía, digamos, a colación por el hecho de cómo Trump avanza con todo, incluso en estas cuestiones que puede llegar a perjudicar a uno de sus principales socios dentro del gobierno y con clientes más bien progres o que justamente querían ir a la electromovilidad, que empiezan a decir, bueno, no vamos a apoyar la empresa de un hombre que justamente está en el gobierno y está yendo en otra línea completamente opuesta. Claro, porque ahí queda atrapado el discurso ambientalista con el contexto político que le impone. Sí, totalmente. Así que bueno, seguro vamos a seguir hablando porque en tan poco tiempo ha avanzado realmente, podríamos decir, un Trump en contra del ambientalismo, según sus palabras, en pos de la producción o el mejorar la economía o que vuelva a ser Estados Unidos de nuevo, pero esto con una responsabilidad muy grande porque justamente es la potencia del mundo y es el segundo país que más gases de efecto invernadero emite. Espectacular, Leti. Me encanta el resumen que me hiciste, me resumiste el verano. Vos también. Bueno, esperemos que también a quienes nos estén viendo Sí. y nos vean, nos volvemos a encontrar, ¿te parece la semana que viene? Así es, un gustazo de vuelta estar aquí en Eva TV y como siempre les decimos, súmense a las redes, a Twitter, Facebook, Instagram Sí. Y a la comunidad más grande del Sí, planeta. ¿qué está pasando? Ambientalismo popular, no se lo pierdan. Adiós.